protagonista de la tradición argentina del cuento. Muchos sostienen que es el más importante referente del género contemporáneo. Lo que podemos afirmar todos es que en la narración breve es el que manda. Es el patrón. Creador de una escritura irreverente, divulgador continuo, tenaz. En este segundo capítulo de la segunda temporada de Episodios de un futuro anterior, el grupo editorial Planeta Argentina tiene el honor de presentar al único, al gran Abelardo Castillo. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ever Orona y esta es la segunda entrega de la segunda temporada de Episodios de un futuro anterior. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los referentes más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Como dijimos al principio, hablamos de Abelardo Castillo. Si pensamos en la figura de Abelardo Castillo, pensamos en muchas cuestiones, pero elementalmente en dos. En su rol como cuentista argentino y también en su trabajo como divulgador literario a través de las distintas revistas literarias que fueron protagonistas a lo largo del siglo XX. Como dijimos al principio, él comienza publicando en la revista El Grillo de Papel, que se ve censurada por el gobierno de Frondizi. Esto dicho por el propio autor, por el propio Abelardo Castillo, quien sostiene que el gobierno de Frondizi fue el mayor represivo a nivel cultural antes de la dictadura. ¿Qué escribía en El Grillo de Papel? Escribía, por supuesto, distintos textos de carácter literario, pero también escribía artículos de opinión política en donde dejaba en claro su postura socialista de izquierda, y dice que esto fue lo que llevó al gobierno de Frondizi a apretar de alguna manera para que dejen de publicarse y a cerrar esta revista. A raíz de la censura que sufre la revista El Grillo de Papel, se abre entonces un nuevo espacio que es el del Escarabajo de Oro. Otro espacio en el que terminan teniendo problemas. Esta vez Abelardo Castillo termina preso por defender la figura de Nabokov a raíz del libro Lolita. Lo que dice Abelardo Castillo es más o menos que hay que diferenciar la ficción de la realidad, y lo que sucede en esa novela no deja de ser una ficción producto de el nivel artístico, de la capacidad artística y cultural de un autor que en este caso era Nabokov, y que nada tenía que ver eso con la vida real. El siguiente espacio que se abre y la otra revista que forma parte del acervo cultural importante de la segunda mitad del siglo XX es El Ornitorrinco. Este es un espacio que se funda con dos importantes escritoras del momento, que son Liliana Hecker, quien era su amiga, y Silvia Iparraguirre, quien era su esposa. Como dije al principio, si pensamos en la figura de Abelardo Castillo, pensamos también en uno de los más importantes cuentistas del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Cuando le preguntan a Abelardo Castillo qué piensa él de esta opinión que tiene la academia, que tienen los lectores de que él es uno de los más importantes referentes dentro del género, lo que él dice es: la literatura no es una carrera de postas como para considerarme el mejor o el peor. Y además, debo decir que si soy un buen cuentista, también es parte o responsabilidad de que en la Argentina, más precisamente en la literatura argentina, existe una tradición literaria de buenos cuentistas que hacen que todo buen escritor que haya nacido en este territorio termine escribiendo buenos cuentos. Ahora también aclara él que hay una diferencia entre estos dos géneros, entre el cuento y la novela. A pesar de que él publica novelas y que también trabaja este estilo literario, sostiene que el cuento es su forma favorita. ¿Por qué? Porque ya tiene bien decidida la historia de principio a fin en el momento de sentarse a escribir un cuento, y que no pasa lo mismo cuando va a sentarse a escribir una novela. Hay algo, dice Abelardo Castillo, en la novela que tiene que ver con la incertidumbre. ¿Con la incertidumbre de qué? De pensar hacia dónde va a ir la historia, hacia dónde van a querer ir caminando los personajes, que nada tiene que ver quizá con la idea principal. Y frente a este miedo, o como dijimos recién, a esa incertidumbre que presenta la novela, prefiere las delimitaciones que presenta el cuento, las seguridades que en realidad presenta el cuento, porque además sostiene que no se sienta a escribir un cuento hasta que no tiene el final pensado. Otro de los aspectos por los cuales se destaca la literatura de Abelardo Castillo es por el uso especial que hace del lenguaje. Si pensamos en cuentos escritos por este autor, nos vamos a dar cuenta que aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con el uso del lenguaje. Y esto se relaciona directamente con la tradición literaria argentina. Él sostiene que existe algo así
como el cuento argentino, lo que la crítica, lo que la academia llama el cuento argentino, que tiene determinadas características, entre las cuales encontramos este uso especial del lenguaje. En la literatura de Abelardo Castillo vamos a encontrar, por ejemplo, no un tuteo, sino un voceo, es decir, se escribe desde acá, desde el Río de la Plata, desde Buenos Aires, desde Argentina, pero también encontramos un montón de expresiones que me interesaría saber cómo hacen para traducir los que trabajan en la traducción de textos en otros países, porque tiene expresiones como anteojudo, por ejemplo, o como salí de acá, o otras expresiones que son propias de la región argentina y que hacen al lenguaje de nuestra literatura, que como dijimos al principio, son las características que aparecen en la literatura de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo nos cuenta a través de este uso especial del lenguaje que él nace en el interior, que él nace en San Pedro y no va a hablar en un estilo porteño centrista como quizá estábamos acostumbrados a leer de los escritores o de los más importantes exponentes de la literatura de nuestro idioma. Él dice, acá vamos a hablar como se habla en mi pueblo, en San Pedro, y usa términos como cachetazo o como tas preñada en uno de los textos más importantes de los cuales vamos a estar hablando más adelante, que es Patrón. En cuanto al uso de los géneros, podemos decir que es bien variado. Hace uso de lo mimético, hace uso de lo fantástico. Incluso algunos sostienen que hace uso del terror. Hay un texto que vamos a trabajar también más adelante, así que quédense, que se llama La Cosa, que tiene muchas características propias del género, según sostienen algunos que analizan la obra de Abelardo Castillo. Pero lo que decimos con esto es que no era un escritor que se quedara estancado en un solo género. De hecho, él hace uso de esta tradición de la que habla al principio y dice, los principales exponentes de la primera mitad del siglo XX escribían en géneros variados. Pensamos en la figura de Cortázar, pensamos en la figura de Jorge Luis Borges. Y ahí entendemos que esto que él dice va un poco por este lado, de no quedarse en un solo género, sino que abrir el abanico para escribir una obra bien amplia en este sentido. Pero si hablamos de lo literario propiamente dicho en cuanto a lo que él escribía, tenemos que hablar de sus textos más importantes y en este caso vamos a tomar 3 de los cuentos que forman parte de la obra más relevante de este autor. En el caso de El texto Patrón podemos ver la figura política de Abelardo Castillo, pero a través de la ficción. Lo que denuncia es la violencia intrafamiliar que sufre la protagonista Paula al verse obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella llamado Antenor Domínguez. Un antiguo hacendado que lo que está buscando es tener un hijo para tener a quien dejarle la herencia familiar. Aquí vemos, como dijimos recién, temas como la violencia intrafamiliar, pero también vemos el tema de la mujer como objeto y el tema del casamiento arreglado, que no es tan lejano en la tradición argentina. Si pensamos en generaciones anteriores a la nuestra, quizás las mujeres no tenían la decisión de elegir con quién casarse. Incluso hoy en día sucede en muchas otras culturas. El lenguaje que utiliza es, como recién dijimos, un lenguaje bien de campo y también un lenguaje bien propio de otra época porque es un cuento que está basado en otro momento, no ubicado en el presente. Invito a todos a leer esta historia porque es una de las fundamentales en la obra literaria de Abelardo Castillo. Si hablamos del texto Patrón, hablamos de la maternidad, que es otro de los importantes puntos que toca este cuento. Y si pensamos en este tema, también podemos relacionarlo, vincularlo de manera intertextual con el texto clásico Medea de Eurípides, en donde también hay un tratamiento de la maternidad y de cómo reaccionan estas mujeres para con los hombres que las dominan en función de sus hijos. Voy a insistir con Abelardo Castillo y el uso del lenguaje porque en el caso del cuento del que vamos a hablar ahora, también hay algo a destacar. Hablamos de Conejo. En este caso tenemos un cuento con un narrador que es protagonista, pero en este caso tenemos la voz de un niño que va a contar su historia. Es una historia muy triste, muy similar si tenemos que hacer también una relación intertextual con la historia del Lazarillo de Tormes. ¿Por qué? Porque se toca el tema de las infancias y del lugar que los adultos le dan a las infancias, del cuidado, de la violencia que sufren los niños muchas veces por parte de los adultos. Y como dije recién, en este texto va a aparecer un niño que a través de su voz va a contar su experiencia para con un padre que está en una situación de alcoholismo y una madre que lo abandona por razones que tienen que ir a leer en esta historia que está excelentemente contada por este narrador niño. Otro de los importantes textos de la obra de Abelardo Castillo es El Marica. En este caso tenemos un cuento que habla del vínculo entre dos varones, de la amistad en un pueblo de la Argentina del siglo XX y del tema de la homosexualidad. En este caso, como dijimos, hay dos personajes. Hay uno que le escribe una carta pidiéndole perdón a otro, que juega a ser el propio Abelardo Castillo, y en este sentido tenemos que vincularlo con la obra de Jorge Luis Borges desde el aspecto de lo apócrifo. ¿Por qué?
porque muestra cuestiones que tienen que ver con datos certeros para hacerle creer al lector en la posibilidad de que lo que está leyendo haya pasado. Invito a todos a que lean este texto llamado El Marica, que podemos vincular también, si tenemos que linkear, con otros programas que hemos hecho aquí en episodios de un futuro anterior, con la obra de Manuel Puig, otro importante escritor argentino que también trataba el tema de la homosexualidad en los pueblos. Llegó el momento de mis recomendaciones de la obra de Abelardo Castillo y en este caso vamos a arrancar con un cuento que tiene mucho que ver con el sentido de este podcast, que va por el lado de lo gótico, lo de terror, lo weird. Hablamos del cuento La Cosa. En este caso tenemos 3 importantes personajes, el protagonista, un borracho y un demonio, y algo que sale muy mal en esa relación, en ese encuentro, en ese vínculo. ¿Es Abelardo Castillo uno de los más importantes precursores del weird en la Argentina en el siglo XX? Vayan a comprobarlo leyendo La Cosa, que es un texto que abre el abanico a múltiples lecturas. Si hablamos otra vez del uso especial del lenguaje en la obra de Abelardo Castillo, tenemos que hablar de Noche de Epifanía. En este caso, vamos a leer un cuento que en realidad es una carta que le escribe una niña a Jesús pidiéndole ayuda. ¿Por qué? Porque su hermano menor le pidió un regalo especial a los reyes que nunca termina de descifrar qué es exactamente, pero que siente terror de que se cumpla. El narrador, como dijimos, es una niña y cumple muy bien su función porque nos lleva todo el tiempo a la confusión propia de esta edad. Invito a todos a que vayan a leer Noche de Epifanía porque es otro de los cuentazos que trabaja, como dijimos al principio, el tema del lenguaje en la obra de Abelardo Castillo. La última recomendación es el texto Los Ritos. En este caso tenemos un cuento que habla de los rituales en la tradición y en la cultura argentina. ¿El ritual de qué? El ritual de la violencia de la Argentina del siglo XX. Tenemos otra vez la historia de amigos, la historia de los vínculos en los pueblos. Y si hablamos de los pueblos, tenemos que hacer un parate porque este texto aparece en un pueblo muy importante para la vida del autor de Abelardo Castillo. Estamos hablando de San Pedro. Tenemos que decir a esta parte que Abelardo Castillo se autoproclama nacido en San Pedro porque dice que es su lugar de pertenencia, a donde están los recuerdos más importantes si tiene que pensar en su vida, en su juventud, en su niñez, pero que en realidad es un autor que nace en Buenos Aires, en Palermo. Hay otras voces que también quieren hablar de la obra y vida de Abelardo Castillo. En este caso hablamos de importantes personalidades del mundo de la cultura literaria. Vamos a escuchar qué tienen para decir de este importante autor argentino. Hola, mi nombre es Laura Linero, soy docente y divulgadora de literatura en mi cuenta de Instagram, @delibrosyotras_pasiones. Para mí, Abelardo Castillo tiene un lugar central en la literatura argentina del siglo XX, tanto como formador y divulgador de escritores en sus ya legendarios talleres literarios y en las revistas literarias que fundó en los 60s y 70s, pero también es un extraordinario narrador. Sus cuentos cortos son piezas de relojería en donde todo funciona como tiene que funcionar. Su uso de los narradores, sobre todo de los narradores no confiables, algo que aprendió de uno de sus maestros, que es Edgar Allan Poe, es extraordinario. Y también me gusta mucho cómo siempre en sus historias hay un dilema ético que se le presenta al protagonista y que en cierto modo pone en juego su identidad y su pertenencia al mundo. Hola, soy Juan Francisco Barofio, queremos libros en Instagram y soy director de Ulrica Revista. Para mí, Abelardo Castillo es fundamental en la tradición del cuento rioplatense post-Borges. En lo personal, siempre tengo presente su opción por una ética de la literatura que se tiene que consagrar antes que nada a lo bello, al arte, y que esa belleza se puede encontrar aún en lo atroz, ¿no? En lo feo. Solo el artista puede lograr esa transformación de lo horrendo en arte. Sin duda en sus cuentos podemos encontrar temas y personajes que son crueles, sufridos, pero que el escritor, el artista que era Castillo, los transmuta en una pieza narrativa de belleza sobrecogedora. Esto que Castillo transmite al lector, eso que hace que leas un cuento de él y no te lo olvides más, solo se logra, bueno, creo, con un compromiso total hacia la literatura. Dijo una vez que la literatura no es lo que él hacía, sino lo que él era. Y esto se nota. Leerlo y releerlo es un placer del que nadie se tiene que privar.
Hola, mi nombre es Lucho Miglerina, soy licenciado en Letras y docente de Teoría Literaria 3. Y me parece que es muy importante la figura de Abelardo Castillo por su aporte en el campo literario, sobre todo en lo que se refiere a revistas literarias, con El Escarabajo de Oro, por ejemplo, en los años 60, que fue una revista muy importante tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Y El Escarabajo de Oro, que en los 70 fue un lugar de distribución cultural, pero también de resistencia ante los avances de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Me parece muy importante que circule la obra de Abelardo Castillo, tanto sus novelas como sus cuentos, donde se mezcla la crítica y la brutalidad, la violencia, para dar un reflejo de época y invita a la reflexión, y sus libros de ensayos donde hay una profunda reflexión sobre la figura del escritor, la figura del autor, de los editores, del escritor y del campo. Hola, yo soy Branco Troyano, soy escritor. Y bueno, en relación a Abelardo Castillo, lo que puedo decir es que en mí me representa quizás la figura del escritor extemporáneo por excelencia. Un tipo que supo escribirse en una época sin la necesidad y sin esa voracidad por retratar de manera lineal justamente la época, siempre entrándole por los vértices, por los costados, con una prosa muy cuidada y no por eso poco osada, pero muy cuidada. Son esas obras que uno le da la impresión de que se saben ya trascendentales, que se saben que van a operar en su tiempo y en los tiempos venideros, y no por nada Abelardo Castillo fue una figura tan de maestro para otros, y no maestro en términos de guía o de profesor ciruelita, sino como esa semilla que implantó una manera en la práctica, una serie de preguntas fundamentales y sobre todo una postura y un posicionamiento hacia el oficio de escribir. Creo que en Abelardo Castillo se ve más que nadie el oficio. Así que por eso me representa algo tan importante a la hora de pensar la escritura argentina. La vieja Tomasina, la partera, se lo dijo. «Estás preñada», le dijo, y ella sintió un miedo oscuro y pegajoso. Llevar una criatura adentro, como un bicho enrollado, un hijo, que a lo mejor un día iba a tener los mismos ojos duros, la misma piel áspera del viejo. «¿Estás segura, Tomasina?», preguntó. Pero no preguntó, asintió, porque ya lo sabía. Siempre supo que el viejo iba a salirse con la suya. «Pero mija», había dicho la mujer, «llevo anunciando más partos que potros tiene tu marido». La miraba. «Va a estar contento, Anteno», agregó. Y Paula dijo sí, claro. Y aunque ya no se acordaba, una tarde, hacía 4 años, también había dicho sí, claro. Esa tarde quería decir que aceptaba ser la mujer de don Antenor Domínguez, el dueño de la cabriada, el amo. Mire que no es obligación. La abuela de Paula tenía los ojos bajos y se veía de lejos que sí, que era obligación. Ahora que usted sabe cómo ha sido siempre don Anteno con una, lo bien que se portó, de que nos falta su padre, eso no quita que haga su voluntad. Este es el inicio de Patrón, de Abelardo Castillo. Hay que decir que Abelardo Castillo es lo que se dice en literatura un escritor popular, que escribía para cualquier tipo de público. No era necesario, no demandaba en su escritura estar preparado académicamente para atravesar su obra. Desde este lugar aconsejamos, recomendamos, invitamos a que todos vayan a leer la obra de este importante autor argentino. Pueden encontrar la obra completa de Abelardo Castillo en la tienda oficial del grupo Planeta Argentina. Entren a www.planetadelibros.com.ar. También nos pueden encontrar en Instagram. Nos buscan como @planetadelibros.ar. Mi nombre es Ever Orona. Me pueden encontrar en Instagram como @egoeversum. Ahí me pueden escribir para charlar de libritos, de lo que haya pasado en este episodio o de lo que quieran. Hasta aquí hemos llegado en este segundo capítulo de la segunda temporada de episodios de Un Futuro Anterior. Recomienden, compartan y likeen si les gustó lo que ha pasado en este capítulo. Nos vemos en un próximo encuentro.